Atiende Lorena. Vamos a ver. Lorena, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por aceptar No, mi tranquila. petición No, tranquila, bienvenida. ¿Desde dónde se comunica? desde Pasto. Desde Pasto, qué tierra tan linda y me encantan los pastuzos y ustedes son muy queridos. Bienvenida. ¿Y qué sucedió? Vale, muchas gracias. Bueno, mi historia es un poquito larguita, o sea, la voy a resumir porque la verdad siempre he querido saber qué fue lo que me pasó desde chiquita. Mm, yo desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, desde los 5 años más o menos, siempre cuando me dormía, me despertaba y sentía una presencia que llegaba y se acostaba en mi cama, ¿no? Ujú. Que al principio era como que yo sentía que o me miraba o me observaba o llegaba y se sentaba en mi cama. Bueno, yo la verdad a esto no le hacía mucho caso porque pues al principio era como una cuestión de minutos, ¿sí me entiendes? Pero eran cuestiones horribles, horribles. Sí. Sucede que fue pasando el tiempo, yo ya dormía sola, bueno. Entonces, cuando yo tuve por ahí como unos 9 o 10 años, empecé a despertarme todas las noches. O sea, era una cuestión horrible. Yo no podía dormir bien porque a eso de las 3 de la mañana yo me despertaba, asustada, sudando horrible. Y cuando me despertaba, yo sentía una presión horrible. O sea, el cuarto cambiaba completamente y empezaba a sentir pasos. Y la verdad es tan horrible porque no sé cómo explicar esto, pero yo sentía, porque, bueno, para esto también hay que explicar cómo era mi cuarto, o sea, mi cuarto era grande, había una ventana y se escuchaba como hacia afuera, ¿no? Porque había como una especie como, digamos, como, era como abierto, entonces se escuchaba mucho la bulla de la calle. Sí. Y bueno, sucede que cuando yo, la primera vez que como empecé con estas cosas, perdón, me estoy poniendo nerviosa porque me acuerdo y me da muchas Tranquila. ganas de llorar. Bueno, sucede que cuando empezó, yo atribuí este hecho con que era la cuestión de la calle, porque se escuchaba. Pero yo siempre escuchaba a una persona que llegaba, se asomaba a la ventana y en la ventana se quedaba quieta. Al principio yo decía, bueno, no es nada, no es nada. Empezaba a rezar y pasaba. Así pasó por un tiempo. Esta cuestión por ejemplo, digamos, eso me pasaba por un mes completo y 3 meses se desaparecía. Y Ok. volvía y otra vez a los 2 meses y otra vez se desaparecía. Bueno, sucede que cada vez empezó a subir más de nivel. Cada vez, al principio yo solamente sentía que se paraba al frente de mi ventana. Tanto es así que yo no sé por qué, yo empecé a sentir que esta persona empezaba a caminar y Dios mío, sería el miedo, yo no sé, pero yo sentía que era un hombre alto, con zapatos de charol, porque eso se sentía tan bien, o sea, yo sentía tan, o sea, hasta ahorita yo me acuerdo y yo sentía cómo caminaba con zapatos de charol y no solamente eso, hasta recuerdo, yo no sé por qué, siempre a mi cabeza se me venía a la mente de un señor con un sombrero. Bueno, todo sucede que yo lloraba y yo no sabía por qué me pasaba esto y bueno, empezó a empeorar porque yo rezaba y esta persona, yo sentía que se reía. Se burlaba porque yo de verdad tenía mucho miedo. Bueno, sucede que dentro de las muchas experiencias que tuve, yo sentía que este señor abrió la puerta. Cuando abría la puerta, entraba a mi cuarto y lo peor de todo es que mi cuarto era como en piso de madera, entonces yo sentía peor cada paso. Bueno, este señor llegaba, se paraba en la esquina de la cama, me miraba y yo sentía que respiraba de una forma horrible. Eran unos respiros que me lavan el alma. Tanto es así que esto me pasó casi por un año. Tanto es así que este señor, cuando ya entraba al cuarto, había noches que me tocaba las piernas y me acariciaba las piernas. Bueno,
Yo no sabía qué hacer, yo la verdad no sabía qué hacer. Bueno, una noche de las muchas, ay no, es que esto fue horrible. Bueno, sucede que este señor entró otra vez al cuarto, no solo conforme con tocarme las piernas, sino que también se sentó, alzó las cobijas. Yo no sé cómo es posible esto. Alzó las cobijas y se acostó al lado mío. Y tenía una respiración muy fuerte. Y yo recuerdo que yo rezaba mucho y sudaba demasiado y lloraba y sudaba y lloraba. Y yo rezaba demasiado porque se fuera de verdad. Y siempre esto me pasaba a las 3 de la mañana y el señor se iba 3:30. Y la última vez, que fue la más fea, volvió, hizo siempre su rutina de siempre. Llegaba, entraba al cuarto, me acariciaba las piernas, se sentaba, pero esa vez fue diferente. Yo estaba acostada dándole la espalda a la puerta, o sea, como hacia el otro lado, y este señor llegó y se acostó y me empezó a acariciar desde la cabeza hasta las caderas. Cuando pasa esto, yo empecé a llorar porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando y sentí como, no sé si este cero, lo que sea, empezó a acariciarme y a tratar de meter la mano por debajo de las cobijas y yo lo sentía y la verdad era una mano de una persona, o sea, horrible, y empezó a respirarme en la nuca, o sea, en el cuello. Cuando pasa esto, yo me paralicé completamente, yo lloraba, yo no sabía qué hacer y sentí como este señor se reía, o sea, le salió como una sonrisa, una risa, abre la boca y era como sentir cuando abre la boca un perro. Abre la boca, saca la lengua y me lame todo el cuello. Yo sentí esa lengua asquerosa, horrible, como pasaba por mi cuello. Y la verdad, cada vez que yo lloraba y le decía, o sea, no sé qué fue lo que pasó en ese momento, pero yo no sé de dónde agarré fuerzas y le dije, para, por favor, para. Cuando pasa esto, me aprieta mucho más fuerte y no me suelta. Entonces yo sentí por un largo tiempo la respiración de este ser, hasta que llega un punto en que yo sentí que fue un largo tiempo, hasta que llega un punto en que se separa, se voltea, o sea, se queda así en la cama, se levanta y se va. Obviamente dejan el cuarto como una sensación muy pesada, muy fea, y yo estaba muy cansada. Eh, Justo después de eso, o sea, yo quería encontrar una razón lógica para lo que me estaba pasando. No la hallé, la verdad no la encontré, nunca encontré eso. Eh, Esa fue como la noche más fuerte. Recuerdo que en las siguientes noches ya, la verdad, hasta ahora me ha pasado eso, o sea, es muy raro a veces así cuando estoy durmiendo, cosas así, que yo sienta, a veces siento como la presencia nuevamente que vuelve y quiere entrar como a mi cuarto, pero no entra, o sea, es como que, no sé, algo lo impide, no sé la verdad qué es lo que pasa ahí, pero eh, fue una situación muy fuerte. eh, la verdad no le encuentro explicación, o sea, no sé qué fue lo que me pasó. Y pues esa es mi historia, fue una historia muy fuerte, la verdad, hasta ahora me da como mucho miedo contarla y la verdad, gracias por darme el espacio. Lorena, a usted las gracias por contar esta historia tan aterradora de este ser que la atormentó a ella en su habitación. ¿Sería el famosísimo hombre del sombrero negro? Así como ella lo describía. Un incubo.
un ser que quería aprovecharse de ella. Y esa historia apenas para irnos a descansar. ¿Quién será el siguiente en la